Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto Viajó discípulo por llamado Siria y Timoteo, Cilicia, hijo de consolidando una a las mujer judía iglesias. creyente, pero de padre griego. Llegó Y Pablo a daban buen Derbe y testimonio de él después los a Listra, hermanos que donde estaban se en encontró Listra y con en un Iconio. discípulo llamado Timoteo, Hizo Pablo hijo de que una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. La Iglesia bien puede esperar mucho servicio de ministros y jóvenes que tengan el mismo espíritu de que Timoteo. Sin embargo, cuando los hombres no se sujetan a nada ni se obligan a nada, parece que faltaran los principales elementos del carácter cristiano. Y mucha razón para creer, siendo los destinos del decreto dejar de lado la ley ceremonial y sus ordenanzas en la carne. Los creyentes fueron confirmados en la fe cristiana porque estableció una forma espiritual de servir a Dios adecuada para la naturaleza de Dios y del hombre. Así la iglesia crecía diariamente en número. El itinerario de los ministros y su labor en la dispensación de los medios de gracia están sometidos particularmente a la conducción y dirección divina. Debemos seguir la providencia y cualquier cosa que procuremos hacer, si no nos permite, debemos someternos a creer que es para mejor. La gente necesita mucha ayuda para sus almas y es su deber buscarla y invitar entre los ministros a los que pueden ayudarles. Los llamados de Dios deben cumplirse con presteza. Los adoradores de Dios deben tener, si es posible, una asamblea solemne en el día de reposo. Si no tenemos sinagoga, debemos agradecer a los lugares más privados y recurrir a ellos sin abandonar las reuniones según sean nuestras oportunidades. Entre los oyentes de Pablo había una mujer de nombre Lidia. Tenía un trabajo honesto que el historiador registra para el elogio de ella. Aunque tenía que desempeñar este trabajo, hallaba tiempo para aprovechar las ventajas para su alma. No nos disculpará de los deberes religiosos decir que tenemos un negocio que administrar, porque no tenemos también un don de Dios que servir y almas que cuidar. La religión no nos saca de nuestros negocios en el mundo, pero nos dirige a ellos. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: Ven a Macedonia y ayúdanos. Luego de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si me consideran creyente en el Señor, Ella dijo: hospédense en mi casa. Y nos persuadió.
Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Seguía a Pablo y a los otros gritando: Estos hombres son siervos del Altísimo Dios y les anuncian el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Mucha maldad hacen a los hijos verdaderos de Cristo. Los impíos y falsos predicadores del evangelio que son confundidos con engaños como senadores diferentes que les hacen el bien sacando el pecado. Los hombres pueden esperar ser insultados por Dios a través de la ciudad y persiguen a los hombres a temer a Dios, a creer en Cristo, abandonar el pecado y vivir vida santa. Serán acusados de recibir malos espíritus. No son pocos ni pequeños los consuelos de Dios para los hijos que sufren. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Luego de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Nos advierte contra los pecados que lo dañan, la gracia que convierte y cambia el lenguaje de la gente, al de buena gente y de los buenos ministros, y grave la pregunta del carcelero. Su salvación se convierte en su gran interés que hace más. A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De pronto se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Le respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvado. Tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: Suelta a esos hombres.
El carcelero entonces le informó a Pablo. Los magistrados han ordenado que los suelte. Así que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias. Nos azotaron y sin proceso a nosotros, que somos ciudadanos romanos, y nos han echado en la cárcel. ¿Y ahora nos quieren expulsar a escondidas? ¡No! Que vengan ellos personalmente a escoltarnos a la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir